Hey, ¿qué tal? Les saluda Javi Vaz desde Control Room Studio. El día de hoy vamos a ver cómo afinar voces en Studio One. Muy bien, nos encontramos ya aquí en nuestra sesión. Tenemos en la parte de abajo nuestra voz, en la parte de arriba tenemos todos nuestros instrumentos, pero vamos a enfocarnos más que todo en nuestra voz porque es la afinación de voces. Otro día veremos mezcla. Muy bien, para afinar voces hay un montón de métodos, varios programas, plugins y demás. En este caso me gusta bastante afinar voces en Studio One porque viene incluido el Melodyne, aunque sea el básico, en Studio One. Y si tiene un Melodyne un poquito más avanzado, se puede decir el estudio, por ejemplo, que es el que tengo yo, va a ayudar mucho a que tenga buena... Es un workflow muy fluido, así que vamos a ver cómo es. Vamos a hacer solo esta sección de aquí para no saturar tanto y que no sea tan largo. Entonces, seleccionamos nuestra pista, puede ser solo un segmento, puede ser toda la pista. En este caso vamos a ver una. Aplastamos Control M o Comando M y nos saldrá el Melodyne aquí con todas las notas. Les puede salir de dos maneras. Les puede salir así como una pantallita abajo, que es como que la edición. Si quiere cerrar. O pueden tenerlo externo como me gusta a mí hacerlo aquí para poder verlo de mejor manera. Y como yo normalmente trabajo en dos pantallas, es mucho más fácil. Entonces pueden aquí achicarlo o pueden hacerlo más grande. Igual aquí el zoom in y el zoom out pueden hacerlo desde las mismas líneas de las transportadoras. Y vamos ahí. Lo primero que hay que ver es la tonalidad que reconoce el Melodyne como que fuera la canción. Aquí me dice que es Si mayor porque me imagino que analizó y dijo todas las notas se parecen a Si mayor, pero en realidad estamos en Re mayor. Como vimos, aquí se cambian las notas o las notas seleccionadas para ver dependiendo la tonalidad. De esa manera visualmente es mucho más fácil para nosotros poder ver qué notas son parte de la tonalidad o no. Podemos cambiar otra vez si deseamos, solo por ejemplo, vamos a ponerle en Do mayor y vemos que todas las notas son naturales, no hay ninguna alteración y que las que estaban con alteración antes ahorita ya se hicieron grises, como que no se puede seleccionar. Entonces volvemos a Re mayor y lo primero que vamos a hacer es seleccionar todo. Pueden seleccionar todo arrastrándolas así todas las notas o pueden seleccionar una y aplastar Control o Command A, seleccionar a todas, doble clic y de esta manera estarán todas en el centro de la nota que más o menos de la próxima, por ejemplo, puede que sea la nota en realidad era Do y le puso en Do sostenido porque estaba un poquito más arriba de lo que era. Entonces, ahorita vamos a comenzar a ver qué notas comprenden esta tonalidad y cuáles no. A ver, en simple vista veo que casi todas están. Por ejemplo, este es un Do, ¿no es cierto? Que no es parte de la tonalidad de Re mayor. Pero aquí vemos que está un. Entonces ahorita vamos a ir escuchando para ir viendo si es para arriba, si sería un Do sostenido o sería para abajo un Si. Así que primero nos posicionamos en el lugar que empieza la voz. Doble clic en el track para que va a pasar Melodyne. Ya, aquí comenzamos a escuchar Yourself, no es parte de la sostenida, igual suena raro. Así que vamos a ponerle un poquito más de arriba en sí, a ver qué tal. Regresamos un poquito más. Eso, muchísimo mejor, entonces ha sido así. Vieron que a veces como que la voz naturalmente hace unos escalones chiquitos, no afina perfecto, parece que está afinado, pero al momento de verle ya detalles más pequeños, no está. Seguimos. Ya vieron, aquí You Are, no es parte de, podemos bajarle así, veamos qué tal ahí. Muy bien, sí es aquí en sí, pero vemos que esta curva está un poquito rara, como que está demasiado alta, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir aquí a nuestra última herramienta que es separación de notas, damos doble clic donde vemos que comienza a subir y nos mandó a res. Y vamos aquí, eso ahí podemos ser un poquito más preciso, esto le subimos así, doble clic, esto le subimos a re, igual doble clic, veamos qué tal ahí.
You are my shining star, my guiding light, love fantasy. Muchísimo mejor, ¿vieron? Está la misma curva prácticamente de lo que estaba dibujado antes, pero ya estoy con la certeza de que están las notas donde van. Muy bien, aquí vemos otro problema. Este no es de acá. Tratemos de subirle un poquito a ver si es ahí. O le bajamos a re. Love me, you are my shining star, my guiding light, love fantasy. Para mí sí es en mi, me gusta cómo suena. Sigamos, miren, tenemos otro aquí, le bajamos como antes a ver si es ahí. Ever love me, you are my shining star, my guiding light, love fantasy. There's not a minute, hour, Estaba aquí. day. You are my guiding light, love fantasy. There's not a minute, hour. Vieron, ahí se quedó un poquito bajo, le sentí aquí. Veamos este, si es ahí. There's not a minute, hour, day or night that I. Igual aquí, mira, tenemos esta súper caída. Pero para mí suena natural. Tampoco es ponerle todo perfecto porque después sonamos a robots. Y no es lo que estamos buscando en realidad. Veamos esta notita que le cambié aquí, a ver si es ahí. Day or night that I don't love you. Ujú. You are the top. Igual aquí este 2 no es, un 2 sostenido. I don't love you. You are No, dejémoslo así. day or night that I don't love you. You are the top. Creo que sí va ahí. Pero vemos aquí tan como que mucho vibrato. Vamos a segunda herramienta y vamos a modulación de afinación. You Eso ahí. day or night that I don't love you. Muy bien, ahí está mejor. Le bajé un poquito el vibrato y quedó mucho más natural. Recuerden siempre tener la pista de referencia para ir escuchando con la música, los acordes, la melodía de otros instrumentos, porque si la hacemos sola nuestra voz, vamos a poder afinarle, You are the top of my list 'cause I'm always thinking of you. pero todo nos va a sonar bonito, porque no sabemos en dónde va. Así que siempre tengan de referencia la pista, aunque sea solo una pista o tengan todos los instrumentos. Tener un poquito la voz más levantada que la pista siempre ayuda para tener un poquito la voz más presente, pero tampoco le suban demasiado que opaque tanto la pista, porque la cosa es tener de referencia. Entonces volvemos, 2. You are the top of my list 'cause I'm always thinking of you. Muy bien, aquí como el caso anterior vemos que está subiendo mucho. Como les digo, aquí suena natural, pero si deseamos otra vez podemos aquí cortarle y vemos que se fue hasta fa sostenido. Como si es parte de la tonalidad, mejor les dejamos así como está. Pero si fuera igual muy evidente, le podemos cortar, mover y quitarle el vibrato si queremos, pero en este caso no. I'm always thinking of you. I still remember in the Ya vieron aquí, el I still le sentí un poquito bajo. thinking of you. I still remember. No se fijen solo de en qué nota se ponen, sino también escucharle un poquito, porque a veces puede ser una nota de paso o puede ser un glissando que le cogió el Melodyne como si fuera que no va en esa nota, así que más que todo guíense por el oído. A veces puede costarles un poquito acostumbrarse a cómo a escuchar esto, porque todo les puede sonar afinado o todo les puede sonar desafinado, pero más que todo la experiencia. Siéntense, equivóquense, pero sigan haciéndolo. No sirve de nada decir, no, es que la primera me rendí porque no funcionó bien. Sigan haciéndolo. Practiquen, bájense tracks, pidan a sus amigos, pero sigan practicando. A ver, sigamos escuchando. Always thinking of you. I still remember in. Always thinking of you. I still remember. I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you. Por ejemplo, aquí, según yo, iba para arriba, pero en realidad no. Por eso lo escuché 2 veces. Siempre escuchen en contexto. No solo digan, ahí fue y sigo, ahí fue y sigo. No, siempre que corrigen algo, regresen un poquito en contexto y volvemos a escuchar. Days when I was scared to touch you. Igual aquí, veamos por abajo, en cambio. Days when I was scared to touch you. I Igual, si no están 100% seguros si esa nota es ahí o no, see ustedes pueden moverla you. y después ven si es o no. No pierden nada cambiando eso. When I was scared to touch you. I the days when I was scared to touch you. I spent my day Este puede ser aquí, no sé, pero voy a aplanarle un poquito por si acaso porque sí me suena un poquito raro esa. in the days when I was scared to touch you. No, bajémosle nomás. Creo que sí va abajo.
Remember in the days when I was scared to touch you, I spent. Pero ahorita me suena raro. Si no se acuerdan cómo estaba antes o cómo estaba la melodía antes, aplastamos aquí en comparar y vemos que antes estaba en la sostenido y en do sostenido. Y ahorita le pusimos en si. Entonces este programémosle en re, a ver qué tal. In the days when I was scared to touch you, I spent my day dreaming, play. Sí puede ser. Vemos ahí. To touch you, I spent my day dreaming. When I was scared to touch you, I spent my day dreaming. Scared to touch you, I spent my day. No, esto no va aquí. Scared to touch you, I spent my day dreaming. Este está empezando. When I was scared to touch you, I spent my day dreaming, planning how to say I love you. Ya esta nota sí está bien, solo que como hace un acento ahí que no debería ser, suena raro. Scared to touch you, I spent my day dreaming, planning how to say I love you. O también puede ser, ponémosle en re, como está aquí la siguiente melodía, porque hace lo mismo. Y este le bajemos de mí, igual que el otro. A ver si es la misma melodía. A veces, como les digo, es cosa de equivocarse. Si se equivocan moviendo una nota y ustedes no se acuerdan dónde era, únicamente aplastan Control Z y ya vuelven a su posición original. That I have feelings deep enough to swim in. That's when you open up your heart and you told me to come in. A ver, aquí. Y esto se mueve un poquito para que sean todas las notas igual. Veamos. That's when you open up your heart and you told me to come in. Oh, my love. Muy bien. Una vez que ya hemos terminado de afinar todos, hemos comparado de que está bien. Vamos aquí en la parte del inspector, si no está abierto, aplastamos aquí la I, o en su caso F4, es F4, ¿sí? Y en la parte de aquí abajo nos va a salir así, evento FX renderizar. Podemos aquí abrir y vemos que está el puesto del Melodyne. Lo ponemos renderizar y ya tendremos nuestra voz afinada. En el caso de que nos hayamos equivocado y deseamos cambiar una nota como era antes, únicamente aquí aplazamos en restaurar y nos abrirá nuevamente el Melodyne, que podemos modificarlo, hacer las cosas, volver a renderizar y listo. Si ustedes quieren ya mandar esto y que se quite el evento aquí del MIDI para que no le ocupe tanto, pueden aplastar, seleccionar todo y bouncear, que sería clic derecho. ¿Dónde está bounce? Aquí está. Hacer un bounce y ya se le quitó el evento aquí, ya no podrán modificar, así que tengan cuidado con eso, pero siempre pueden aplastar Control Z y volver. También pueden aplastar clic derecho, bounce, o pueden aplastar el comando Control B, o como ustedes lo tengan configurado en su Studio One. Pero si ustedes tienen dudas, y chuta, y si quiero después ya cambiarlo, yo les recomiendo, pueden hacer un canal nuevo, copiar esto, porque igual se copiará con el evento, y aquí sí hacer el bounce, y esta le pueden mutear y le pueden ocultar si quieren la pista, para que no les moleste, pero por si acaso tienen ahí su voz afinada con el proyecto de Melodyne, si ustedes quieren ahí. Si no, pueden borrarlo y listo. Espero que este video les haya servido mucho. Sigan practicando y sigan haciendo. Si desean nuestros servicios de afinación de voces, mezcla o masterización, les dejo mi link de Fiverr en la parte de acá abajo. ¡Hasta la próxima!